Bienvenida, bienvenido una vez más a esta guía completa de la teoría de Todorov. Hoy te voy a explicar cuáles son los dos posibles géneros en los que desemboca lo fantástico. Así que si aún no sabes cuál es la definición de lo fantástico, te invito a ver el video pasado en donde te lo explico. Como vimos, para Todorov, lo fantástico solo dura el momento de la vacilación, de la duda. Según él, tras esta vacilación, el texto se decanta por una de estas dos opciones: lo extraño, en donde se da una explicación racional y dentro de las normas naturales del mundo, o lo maravilloso, donde se opta por aceptar las nuevas reglas de un mundo sobrenatural. Esto significa que lo fantástico es la frontera entre estos dos géneros. Para Todorov, lo fantástico es un género evanescente, pues se hace presente pero no permanece durante toda la narración. Para esto, hace una analogía con los conceptos pasado, presente y futuro, en donde el pasado es aquello que ya conocemos, la realidad cotidiana con sus reglas naturales, por lo que el pasado sería como lo extraño, pues ambos parten de un conocimiento ya adquirido. Por el contrario, se encuentra el futuro, es decir, lo maravilloso, que es aquello que se desconoce pero que eventualmente llega y se acepta. Y así el presente es lo fantástico, que dura solo un instante y cambia constantemente. Aunque es importante mencionar que el mismo Todorov asegura que no todos los textos fantásticos se van por una de estas dos opciones, sino que algunas narraciones logran mantener la ambigüedad hasta el final. De esta manera tenemos este cuadro que se divide según la aceptación de lo sobrenatural. Empecemos con lo extraño puro. En esta categoría yace un gran espectro de la literatura, pues es aquella que mantiene las normas naturales del mundo mimético, es decir, el nuestro, el del lector, y lo único que tiene en común con lo fantástico es el sentimiento de extrañeza e inquietud. Es lo que puede denominarse como horror. Un ejemplo de esto son algunos de los cuentos de Edgar Allan Poe, pues tienden a inquietar desde lo real. Aunque hay explicaciones lógicas, la construcción de los personajes y las atmósferas crean un espacio de incertidumbre y extrañeza, tal como en su cuento La casa Usher. Estas estrategias narrativas que crean ambigüedad dentro de un mundo natural, sin decantarse por lo sobrenatural, también se encuentran en la construcción de lo policial con enigma, en donde se debe encontrar una solución a un hecho que roza casi lo imposible. No es gratuito que Poe también sea considerado uno de los fundadores del género policial, pero la relación de lo policial y lo fantástico es tema para otro video. Quedémonos con el hecho de que Poe juega con las fronteras de la realidad y lleva a sus personajes a experiencias límite. Seguimos con lo fantástico extraño. Esta categoría también se conoce como lo sobrenatural explicado, ya que hace referencia a que en un texto en donde se presenta un suceso sobrenatural, finalmente se llega a una solución racional, es decir, tras una vacilación, tanto el personaje como el lector terminan por entender que aquello insólito tiene una explicación lógica. Todorov da dos tipos de explicaciones que se dan ante estos hechos. Número 1, real imaginario. Es cuando el hecho sobrenatural realmente no existió, pero el personaje entró en un estado alterado y su mente lo creó. Esto se puede explicar ya sea por un sueño, por la locura o las influencias de drogas o sustancias tóxicas. Número 2, real ilusorio. En este caso, el hecho sobrenatural sí sucede, pero tiene una explicación lógica. Es algo que cae dentro del azar, las coincidencias o la casualidad, pero también puede deberse a la superchería o alguna ilusión de los sentidos. Continuamos con lo fantástico maravilloso. Al contrario de la categoría anterior, en lo fantástico maravilloso también se presenta un hecho insólito, sin una aparente explicación lógica, pero en este caso se opta por aceptar que las leyes naturales no son capaces de explicar dicho suceso y por consiguiente lo sobrenatural se acepta como algo posible. Existe una ampliación de las leyes naturales y los personajes actúan en consecuencia de ello, sabiendo que ahora lo sobrenatural es parte de su mundo. Finalmente, lo maravilloso puro. En esta categoría, lo sobrenatural se presenta en el texto sin ningún tipo de inconveniente ni para el lector ni para los personajes. Desde el principio, estas leyes sobrenaturales son aceptadas y no se da en ningún momento la vacilación de lo fantástico. Para esto, Todorov da 4 subcategorías en las que ciertos aspectos son los que justifican lo sobrenatural. Número 1, lo maravilloso hiperbólico. Es cuando se habla de lo sobrenatural desde un hecho o ser que pertenece a lo real y familiar, pero que se describe de manera exagerada, como una bestia enorme o con 100 patas. Número 2, lo maravilloso exótico. Es cuando el lector desconoce lo que se narra en el texto,
pues se habla de lugares que nunca ha visitado y por ello acepta que es real. Esto, sin embargo, era más frecuente en épocas antiguas. Número 3. Lo maravilloso instrumental. Esto se refiere a algún artefacto que no existe en la época en la que se escribe, pero que es posible, como algún objeto que vuele, sane o vea distancias lejanas que quizá en su momento parecía imposible, pero después la tecnología se encargó de realizar y se volvió cotidiano y real. Número 4. Lo maravilloso científico. Esto es a lo que hoy se denomina como ciencia ficción, es decir, cuando mediante discursos científicos y racionales, dentro de la lógica del texto, se construyen hechos imposibles para nuestra realidad, pero que no causa ninguna vacilación para los personajes ni para el texto. Es importante poner un foco rojo aquí, pues Todorov no es un teórico de la ciencia ficción, y para entender mejor este género es más pertinente revisar a otros y a otras especialistas. Esta subcategoría que da Todorov hay que tomarla con pincitas y con un enfoque crítico. Estas son las categorías que Todorov presenta como justificaciones de lo maravilloso, para dar por hecho lo sobrenatural y no vacilar. Pero hay narraciones que no necesitan de excusarse para convencer que lo sobrenatural es posible, sino que simplemente no explican nada y lo sobrenatural es posible desde el inicio, como en el cuento de hadas, que es una de las facetas de lo maravilloso, en donde, por ejemplo, los animales hablan y esto no genera incertidumbre ni a los personajes ni al lector. Como conclusión, podemos decir que para Todorov lo extraño radica en la reacción del lector, pues debe inquietarse pero convencerse de que todo sucede dentro de las normas del mundo natural. Por otro lado, lo maravilloso prescinde de la reacción del lector. De hecho, se basa más en introducir elementos sobrenaturales con estrategias narrativas que justifiquen su posibilidad o que simplemente no haya necesidad de dar explicaciones. En este sentido, y tras ver estas 4 categorías, lo fantástico se encuentra justo en la línea fronteriza entre lo fantástico extraño y lo fantástico maravilloso. Es solo ese instante de duda en el que aún no se define si hay una explicación racional o si se acepta lo sobrenatural. Sin embargo, esto no termina aquí, pues hay que ahondar en 2 conceptos de los que ya habíamos hablado, pero que en el siguiente video veremos con más detenimiento, y así sabremos por qué para Todorov la poesía fantástica no puede existir. Así que suscríbete y dale like para no perderte ningún video de los 10 capítulos de la teoría fantástica de Todorov. Transgresio y yo te veremos en el siguiente video.